Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estamos con el segundo tema de la unidad uno. En este caso vamos a profundizar en algo central para la práctica profesional, que es cómo organizamos el discurso en entornos digitales y cómo transformamos datos en información significativa. Vamos a trabajar tres modos fundamentales: la descripción, la explicación y la argumentación, la visualización de datos y los nuevos escenarios comunicacionales digitales. Bueno, para eso vamos a recorrer 6 ejes. Primero, una introducción conceptual, después los modos de organización del discurso, después la visualización de datos, el trabajo colaborativo digital. Vamos a hacer una actividad práctica y vamos a terminar con algunas conclusiones integradoras. Entender el discurso como práctica social implica que cuando hablamos de discurso no hablamos solamente de palabras, hablamos de una práctica social. Los discursos organizan la realidad, estructuran decisiones y también producen efectos concretos. Entonces, en logística, un mensaje mal redactado, por ejemplo, puede generar errores operativos. Un informe mal jerarquizado puede retrasar una decisión. Comunicar, tenemos que entender que no es accesorio, sino que es parte del proceso logístico. En la era digital no solo importa qué comunicamos, sino también cómo organizamos esa información. Hoy trabajamos con pantallas, con dashboard, con chat, con plataformas colaborativas. Los discursos digitales son más breves, más acelerados y más fragmentados, y eso es lo que exige una mayor precisión. En logística, comunicar bien impacta directamente en la eficiencia operativa. Bueno, ¿qué son los modos de organizar el discurso? Son las formas predominantes de estructurar la información según nuestra intención comunicativa. No escribimos igual cuando escribimos un depósito que cuando justificamos una inversión. En el ámbito profesional trabajamos principalmente con tres modos: la descripción, la explicación y la argumentación. Bien, la descripción. La descripción es lo que responde a cómo es o qué tiene, y presenta características, partes, estados. En logística describimos con un layout de depósito, con un inventario, con un proceso operativo, una incidencia. En la descripción lo que predomina es la objetividad y la precisión. Y en soportes digitales suele aparecer en forma condensada, ya sea con bullet points, con tablas, con gráficos. Bueno, en el caso de la explicación, es responder a la pregunta por qué ocurre o cómo funciona. Acá no solo mostramos datos, sino también las relaciones entre las variables. Explicamos las causas, procesos y las consecuencias, por ejemplo, por qué aumenta el stock, cómo impacta una demora en la rotación, qué variables explican la baja en el fill rate. Esto, en el caso de la explicación, requiere siempre un orden lógico y el uso de conectores adecuados. Mientras que en el caso de la argumentación, lo que buscamos es convencer o justificar una decisión. En logística, argumentamos, por ejemplo, cuando solicitamos una inversión, cuando proponemos un cambio de proceso, cuando defendemos una reorganización operativa. En entornos digitales, la argumentación tiene que ser sintética. Tenemos que tener una tesis clara, tenemos que tener datos que la respalden y una conclusión concreta también. No hay espacio para rodeos o datos innecesarios. En logística trabajamos frecuentemente con gráficos de barras y líneas, tablas comparativas, diagramas de flujo, infografías, dashboards interactivos. La clave está en elegir bien el tipo de visualización según la intención comunicativa que tenemos. Bien, con respecto al trabajo en equipo y a la comunicación digital,
Ante los nuevos escenarios, en los nuevos escenarios, es importante entender que el trabajo colaborativo redefine la comunicación profesional. Hoy operamos mediante videollamadas, mediante plataformas colaborativas como Trello o Asana, por redes colaborativas, corporativas, comunicación asincrónica y sincrónica, y que cada soporte condiciona el modo en el que nos comunicamos. Lo que hay que tener claro en esta instancia y con respecto a esta temática, que en entornos digitales comunicar es tomar decisiones. Entonces, un mensaje en vivo puede frenar una operación, un mensaje claro puede habilitar una acción inmediata. Es importante que tengamos en cuenta. En una videollamada intervienen múltiples elementos: palabra, cámara, micrófono, chat, documentos compartidos. El equipo necesita acuerdos claros y mensajes que sean accionables. Hay un concepto claro y clave en esta instancia que es la brevedad estratégica. La brevedad estratégica significa que es necesario decir justamente lo necesario para permitir una acción. La comunicación digital no es un complemento del trabajo, tenemos que entender que es parte de nuestro trabajo. En esta instancia es importante que ya empiecen a aplicar un poco lo que hemos estado viendo. Para eso les proponemos una actividad práctica que va a consistir en la redacción de un mensaje digital eficaz para comunicar un cambio operativo, que les dejamos claro y con algunas pautas que también ustedes tienen que comunicar. Además de redactar el mensaje, contemplen que tienen que detallar qué soporte eligieron y por qué modo de organización del discurso va a predominar y cómo garantizan claridad y jerarquización. Ya para cerrar esta clase, nos interesa que no se queden solo con los conceptos, sino con la lógica, digamos, que los articula. Cuando decimos que los discursos virtuales organizan el trabajo y la gestión, estamos diciendo algo muy concreto, y es que hoy las operaciones logísticas se activan, se coordinan y se corrigen a través de mensajes, plataformas y datos digitalizados. Entonces, es importante entender que la comunicación no acompaña el proceso, sino que es parte del proceso. El trabajo colaborativo digital exige además síntesis y claridad porque trabajamos en entornos de alta velocidad. Entonces, si un mensaje es ambiguo, la operación se frena. Si un informe no jerarquiza la información, la decisión se va a demorar. En logística, el tiempo es un recurso crítico y por lo tanto comunicar bien nos lleva justamente a optimizar el tiempo. La escritora profesional entonces no es literaria ni algo como ornamental, sino que funcional. Se va a adaptar al soporte digital, va a integrar la descripción para precisar, la explicación para que se comprenda y la argumentación para tomar decisiones. Cada modo discursivo cumple una función estratégica, recuérdenlo, eso es importantísimo. Por otra parte, también la visualización de datos transforma esta información en acción. Recuerden que no alcanza a contener números y que hay que saber interpretarlos y poder presentarlos. Que un gráfico claro puede resolver en segundos lo que un texto extenso quizás no logra transmitir. Por último, recuerden que la competencia profesional hoy no es solo técnica, sino que también es comunicativa. En este marco y en este presente también es digital y por ende tiene que ser estratégica. En logística, hacer es comunicar. Y comunicar hoy implica integrar la palabra, el dato, la tecnología con un criterio profesional, que es el eje transversal de esta materia. Por eso estamos estudiándola. Bueno, que tengan unas buenas jornadas. Si tienen dudas, nos consultan. Nos vemos próximamente ya con otro de los temas de las unidades que ya tienen detalladas. Hasta luego.